Muy bien. Mi tema es Guayaquil, del deterioro urbano a la prosperidad. Voy a hablar sobre la experiencia de la ciudad de Guayaquil a lo largo de la historia, un proceso histórico que ha tenido la ciudad hasta el siglo XXI, consecuencia también de la pandemia. Cómo la ciudad de Guayaquil se ha levantado en diferentes crisis que ha tenido el territorio. Voy a analizar desde un aspecto geográfico el territorio ecuatoriano, la ciudad de Guayaquil, las crisis dentro de la ciudad de Guayaquil, sus fortalezas y cuáles son los nuevos proyectos emblemáticos que apunta la ciudad desde las diferentes etapas del proceso histórico, ¿no? En las últimas décadas ha experimentado en su estructura urbana cambios muy significativos. Recuperó importantes espacios públicos, malecones, parques, calles regeneradas, plazas, nuevos proyectos emblemáticos y con una identidad propia. Su proceso histórico marca un antes y un después. Es importante conocer desde sus raíces la ciudad del presente. Nuestro Guayaquil, la ciudad perla del Pacífico, tenemos una ciudad netamente comercial, siglo pasado, siglo XXI. Una ciudad completamente comercial. Su condición de puerto generó la actividad comercial, por lo tanto, fue acechada por los piratas, incendiadas muchas veces, destruyendo edificaciones patrimoniales. Podemos observar esta imagen, un antes y un después de nuestra ciudad comercial. Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, ubicada en la costa del Océano Pacífico en la región litoral del Ecuador. Guayaquil, en dirección este, limita con el majestuoso río Guayas, al oeste brazos del mar, conocidos como el Estero Salado, recursos hídricos de importancia de la urbe porteña. Con climas de temperaturas cálidas durante todo el año, el calor sofocante entre los meses de enero a mayo. Su población. El territorio ecuatoriano tiene aproximadamente, hasta antes de la pandemia, son proyecciones de 17.510.643 habitantes. Guayaquil, conocida como la capital económica del territorio ecuatoriano, el Ecuador es el tercer país más pequeño de la región y más densamente poblado de América del Sur. Ecuador, país megadiverso, y está ubicado entre los 10 primeros lugares globales por su biodiversidad. Las condiciones geográficas reciben una alta insolación y luminosidad. Podemos observar los paisajes que tenemos, donde tenemos la radiación solar casi 12 horas al día. Puede ser en la zona de la playa como en zonas de montañas. Recibe aproximadamente 12 horas de luz diaria durante todo el año y con mayor diversidad geográfica del mundo. Con una gran riqueza natural, diversidad de relieves y climas, es reconocida a escala mundial por su variedad. Podemos encontrar zonas cálidas, zonas de temperaturas muy altas como zonas muy frías también. Un país muy pequeño con una diversidad de climas. Partiendo de nuestra ciudad, Guayaquil es la segunda ciudad de importancia en la nación, posee el puerto más importante del territorio ecuatoriano. Como se la conoce a Guayaquil, ciudad del río y del estero, sus recursos hídricos han estructurado su morfología de la trama urbana y la identidad de los habitantes, con una proyección de habitantes de 2.723.665 hasta el año 20, pero antes de la pandemia. Observamos aquí un Guayaquil, ¿sí?, con su majestuoso río Guayas y sus esteros, que han generado un prototipo, una identidad propia, no solamente para guayaquileños, sino para visitantes. Es una riqueza del paisaje en nuestra ciudad. Guayaquil, ciudad de los astilleros, por su producción de buena madera, flotabilidad, resistencia y entre otros. Mano de obra calificada de expertos extranjeros que llegaron al Ecuador y al territorio de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, se desarrollaron hábiles constructores, importantes centros de construcción y reparación de naves. Su ubicación geográfica lo vincula con el comercio marítimo por su propia geografía. Aquí tengo un proceso que lo he tomado desde el siglo XVIII para hacer las características más importantes dentro del territorio, ¿no? La historia establece diferentes crisis que enfrentó la urbe porteña, entre los más importantes epidemias, piratas e incendios. Piratas, por su actividad comercial, siempre fue acechada, produciendo incendios, devastando la ciudad,
pero una ciudad siempre resiliente. En el siglo XVIII encontramos la epidemia de la viruela, que diezmó a la población. Más aún en el siglo XIX, la epidemia de la fiebre amarilla. Esta epidemia fue mucho más fuerte que la viruela y diezmó a la población. Permitió que la población salga de la zona costa y se vaya a la zona de la sierra por protección, por salud, por cuidado. Cabe destacar que esta epidemia nos remonta a los momentos actuales. Los protocolos que se vivían en el siglo XIX son aquellos que hoy los vivimos en el siglo XXI. Igualmente fue una epidemia importada que llegó al puerto de Guayaquil a través de un barco. Luego tenemos la resiliencia del país, cómo ese país, a pesar de la epidemia, a pesar de crisis que enfrentaba por los piratas devastando la ciudad, tenemos un modelo primario exportador, la fortaleza agroexportador de la ciudad de Guayaquil a través de su puerto marítimo. Luego tenemos en el siglo XX, tenemos el tercer incendio más devastador de la ciudad. Se perdieron todas las edificaciones patrimoniales, marcado por un auge económico, por el boom del cacao, el boom del banano y el boom del petróleo. Al final del siglo XX tenemos la mayor crisis económica. Tenemos casi al final del país, resiliencia del país y proyectos urbanos de importancia al terminar el siglo XX. Siglo XXI, época de cambios, época de repensar en los espacios individuales y colectivos. Una fuerte crisis en la ciudad de Guayaquil, la ciudad cero en la pandemia del territorio ecuatoriano. Nuestra ciudad en el siglo XIX, su río Guayas, la calle de la orilla, que generaron el gran movimiento económico de la ciudad, lugar de atracción para los piratas por su riqueza comercial que tenía. A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, tenemos la mayor actividad fluvial y comercial de la urbe porteña. Observamos la imagen que tenía nuestra ciudad, completamente comercial, una actividad muy fuerte, donde su propia actividad de puerto, su actividad fluvial, atrajo a muchos extranjeros a vivir al Ecuador. No fue solamente la parte de nacionales que veían como un lugar de prosperidad nuestra ciudad, sino que fue tanto para extraños como para propios una ciudad muy atractiva. La historiadora Jenny Estrada explica, es una urbe dinámica marcada por la llegada de inmigrantes extranjeros. Siglo XIX, conocida como el siglo del cacao guayaquileño, al imponerse el modelo primario agroexportador. Todo este boom del cacao generó bonanzas al territorio. Muchos migrantes nacionales y extranjeros buscaron su forma de residir en el Ecuador y aplicar las tendencias comerciales que tenía el Ecuador. Dentro de esa bonanza del cacao llegamos a una crisis económica por la crisis del cacao entre 1920 y 1940. Luego surgimos como país, luego tenemos el boom del banano que incidió positivamente en el crecimiento económico del territorio entre 1950 y 1970. Cada vez el Ecuador, a nivel de su puerto, se daba a conocer mundialmente. Para 1972, ya el Ecuador se vuelve exportador de petróleo. El máximo auge económico que tiene la ciudad, tenemos edificios en altura, mejora su infraestructura, sus equipamientos también, y tenemos una gran expansión urbana, tal cual lo decía ayer mi compatriota ecuatoriano, Félix Chunga, asentamientos informales en la periferia de la ciudad. Cabe destacar que en esta época del boom bananero, para que tengan ustedes una idea, en el año 1972, el barril costaba aproximadamente $2.26, ya el año 1974 subió a $13.90. Nuestro boom petrolero
que generó una alta densificación de la ciudad, uso residencial, uso comercial. Tenemos el boom que va desde 1980 a 1990. Luego tenemos la crisis, baja de petróleo, bajas exportaciones, que llegaron al colapso económico a la ciudad. En el libro de Lazos Culturales, de relatos sobre la inmigración italiana en el Ecuador, de la escritora mexicana Estela Castañeda Macías, se detalla cómo fue el desarrollo de las familias italianas en Guayaquil y cuál fue su aporte a la ciudad. Ella dice pues que estos extranjeros se destacan por mejorar la imagen de la urbe. Italianos que amaban la belleza de la ciudad hicieron sus aportes, a tal punto que en el año 1931 el Consejo Municipal, según ordenanza, establece el paseo de las colonias extranjeras. Ya que estamos a inicios del siglo XX, con un malecón, ya la calle de la orilla mucho más ordenado. De estos aportes de los inmigrantes italianos han habido muchas influencias, edificios de importancia. Y traigo a colación por nuestra crisis que hemos tenido a nivel de país, a nivel de la ciudad de Guayaquil, que fue la ciudad cero en cuanto a pandemia. Tiene el hospital más antiguo, que fue representativo no solamente para el territorio ecuatoriano, sino para América Latina desde sus inicios. Como la ciudad sufrió varios incendios, también el hospital que inicialmente estaba ubicado en otros lados se trasladó y se construyó un nuevo hospital, ¿sí?, que es el más antiguo del Ecuador, es el Hospital Luis Pernaza, que tiene construido por el arquitecto italiano Francisco Macaferri, y con molduras neoclásicas del escultor también italiano Emilio Soro. Actualmente sus nietos residen en nuestra ciudad. Este hospital en el año 1989 fue reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador. Este es un hospital que funciona. No es un hospital público, es un hospital regentado por la Beneficencia, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Este es de 4º nivel y realiza trasplantes de órganos en este hospital. Tiene un legado histórico, un legado en cuanto a salud muy importante en el territorio de la ciudad de Guayaquil y a nivel de país. La ciudad de Guayaquil, ciudad comercial, ciudad portuaria. Quizás pocas ciudades guardan esa característica de ciudad comercial. Sus soportales es parte característica de la ciudad. Cuando la ciudad inicia su actividad comercial, se desarrolla a lo largo de la orilla o a lo largo del malecón, por su calidad de condición de astilleros, su zona industrial hacia la zona sur. Hoy por hoy tenemos una ciudad comercial, ¿sí? Una ciudad comercial. Uso residencial comercial. La zona céntrica, la zona del casco central, considerada de alta densidad, y la zona pericentral, uso residencial comercial de mediana densidad. La ciudad de Guayaquil, ciudad comercial y portuaria, inicia un proceso de deterioro urbano. Uno de los factores que determina ese deterioro urbano es el cambio de la actividad portuaria a una infraestructura mucho más importante, a una infraestructura acorde a la ciudad portuaria. Se traslada al sur de la ciudad de Guayaquil. Una ciudad que comienza un periodo de decadencia, malas administraciones municipales. Es lamentable decirlo, pero teníamos una mala administración, se notaba una ciudad falta de planificación. Y en este resumen, en el siglo XX, podemos decir que tuvimos bonanzas por el modelo agroexportador, bonanzas por exportar el petróleo. Igualmente la crisis de ese modelo exportador, una crisis económica muy fuerte que cambió nuestra moneda. Nuestra moneda era el sucre, hoy por hoy utilizamos el dólar, una moneda americana. Y nuevos proyectos al final del siglo. El deterioro urbano se da por dos motivos esenciales.
en el siglo XX, el traslado del puerto hacia el sur de la ciudad y el estancamiento de la gestión administrativa en cuanto a los alcaldes. Guayaquil, en la zona central e histórica, teníamos menos densidad residencial, solamente habían actividades diurnas, comercios, oficinas, pero la actividad residencial, esa densificación bajó. Una imagen urbana en deterioro, se denotaba falta de planificación. Ciudad de soportales, uso de suelo comercial, zona central y pericentral, cada día en abandono. Su actividad comercial estaba regentado en horas más de oficinas. Ya la ciudad se veía en épocas de deterioro. Su río marcaba un hito arquitectónico en el espacio, su estero también, elementos fundamentales que caracterizaban a ese guayaquileño y a los visitantes que venían hacia la ciudad. A finales del siglo, en el año 2000, se genera un proyecto emblemático de la ciudad. Esa ciudad que había estado décadas ya en deterioro, con nuevos proyectos urbanos. Destacamos nuestro malecón, que se llama el proyecto Malecón 2000, que es el malecón Simón Bolívar, es la calle de la orilla que habíamos visto, con una perfecta integración del espacio con el paisaje cultural y el paisaje natural. Una arquitectura marinera que identificaba a ese guayaquileño, identificaba a ese visitante, identificaba a esa persona que vive en la ciudad de Guayaquil. Lugares de caminatas, lugares de recreación, espacios culturales, espacios para gastronomía dentro del Malecón 2000. Subió la autoestima a los ecuatorianos, a los guayaquileños específicamente. Observemos aquí este Malecón 2000, aproximadamente con 2,5 kilómetros a la orilla del río Guaya, dando la cara nuestra ciudad a la mejor riqueza natural que teníamos hacia el lado este. Hacia el lado oeste se genera un nuevo proyecto, ya en el siglo XXI, que son el Malecón del Estero. Tal cual ustedes ven la imagen, tenemos actividades comerciales, culturales, recreación y deportes acuáticos. Ese deporte que se identifica con nuestro recurso hídrico, que inicialmente fue un balneario para la ciudad de Guayaquil. Esto va más allá del espacio del disfrute. Aquí tenemos la contemplación al paisaje natural y artificial, contemplación que ha estado inmersa en todo guayaquileño, en todo ecuatoriano, en todo visitante quien recorre estos espacios de mucho valor histórico. Tenemos también las fuentes de aguas danzantes y luces multicolores en el espejo del propio estero. Tenemos puentes, fibra óptica, donde le damos una belleza a este sector de la ciudad. Espacios característicos por la gran actividad. Igualmente este malecón del estero también se integra a la parte natural con una arquitectura marinera que es la perfecta integración entre el espacio cultural y el espacio natural. Actividades acuáticas de diferentes índoles y la contemplación al paisaje. Aquí tenemos los manglares y a nivel del territorio de Guayaquil percibamos muchos los manglares, además que son conocidos como aquellos elementos que absorben mayor cantidad de contaminación en el espacio. Dentro de los proyectos emblemáticos también tenemos la conectividad, la caminabilidad en el espacio. Se unen dos orillas y este puente llamado zigzag, denominado el Paseo de la Juventud, porque comunica desde una vía principal hacia una universidad principal de la ciudad. Este puente zigzag se comunica, su forma se integra perfectamente a ese entorno natural. Observamos aquí otra característica de la ciudad son las edificaciones palafíticas, tal cual
se sirve ese criterio ancestral de esa cultura de nuestras edificaciones. Lo tenemos abierto, sin mayor cubierta por nuestro clima completamente cálido, y se puede apreciar en horas de mucha radiación solar la brisa y que se hace muy agradable para los transeúntes. Aledaño a este puente tenemos la Plaza Guayarte, una plaza de una arquitectura reciclada y con identidad. Fue construida con 68 contenedores marítimos, es decir, una arquitectura industrial reciclada que le da un valor al sector. Cuenta con plazas, y aquí hay que destacar algo, ¿no? Que en ese entonces, esta es una plaza gastronómica, de arte, y también tenemos plaza para diferentes actividades y una vitrina para artistas urbanos nacionales, donde se generan una serie se generaban una serie de proyectos de exposiciones, siempre buscando esa parte de contemplación, no solamente a lo natural, sino también al arte nacional. Nuestro territorio, de manera general, y voy a hablar específicamente ahora de la ciudad de Guayaquil, está enmarcado bajo la Constitución de la República del Ecuador, ese marco legal que aporta, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir summa casual. Esta es la Constitución a nivel del Estado ecuatoriano. A nivel de la ciudad, se apunta a esa Agenda 2030 y a esa NAO, la nueva Agenda Urbana. La Agenda 2030, que es un modelo de gestión para el desarrollo respetuoso con el ambiente, que garantice un crecimiento económico duradero y sustentable a través de los objetivos del desarrollo sostenible. La NAO Ecuador es un cambio de paradigma basado en la ciencia de las ciudades. Establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus 5 pilares de aplicación principal: las políticas urbanas, legislación y normativas urbanas. Esto tenemos que ver más adelante, cómo las normativas urbanas cambiaron después de la pandemia. La NAO tiene 3 objetivos fundamentales y que nuestra ciudad lo aplica. Promueve la calidad de vida, una economía incluyente y competitiva, un desarrollo urbano resiliente y sostenible. Guayaquil, ciudad cero. Ante estas crisis, más que nada la crisis de pandemia, se está levantando de este gran dolor que tuvo la ciudad. Dentro de los equipamientos que ha tenido nuestra urbe porteña, es importante recalcar nuevos hospitales que se generaron en la ciudad. A estos se sumaron otros hospitales ya existentes, aumentando el número de camas por habitantes. Había un déficit, pero a partir del año 2014 se incrementaron nuevos hospitales de importancia para la ciudad. Nuestra ciudad tiene el primer hospital que no, estos hospitales son de uso público, el Hospital Luis Bernaza, que es un hospital de 4º nivel, es un hospital de referencia en el territorio. Dentro de los otros proyectos que se generaron es mejorar la calidad de vida de la población, actividades para la recreación y espacios acuáticos que generaban esa identidad al guayaquileño y a los visitantes. Ese paisaje natural trascendió en esa identidad, es decir, ese goce del disfrute está contemplado en la Constitución, donde el Ecuador, específicamente la ciudad de Guayaquil, apunta a ese esparcimiento y recreación en familia. Además de eso, tenemos espacios de caminabilidad que se han generado en la ciudad de Guayaquil con áreas verdes, mejorando en algo el déficit que tenemos en cuanto a áreas verdes. Un gran parque, el Parque Samanes, de gran extensión para la ciudad de Guayaquil, con áreas de recreación, áreas de cultura, áreas deportivas que generan espacios de recreación para la ciudad de Guayaquil. Una completa obra de infraestructura. Guayaquil, en el año 2010, se mostró que la ciudad, se comprobó que la ciudad tenía un déficit en cuanto a áreas verdes. Guayaquil con 1,12 metros cuadrados de área verde por habitante.
La gestión municipal desde la década pasada están promoviendo áreas verdes, regenerando la ciudad, tratando de subir ese índice verde urbano en la ciudad. Otro proyecto que tenemos es Guayaquil a cielo florido, una guía de instalación de techos, paredes y fachadas verdes, que es un complemento a la ordenanza municipal por el cuidado y preservación del medio ambiente, lanzada en mayo del 2019. Esto creó incentivos al régimen municipal para construcciones que se acojan al concepto de edificación sostenible. Es decir, ustedes promueven terrazas verdes, espacios verdes, y la densificación en cuanto a edificaciones se ve recompensada en el uso del espacio. Guayaquil, una ciudad conectada, con una estructura vial y conectividad completa, donde sus zonas hídricas no es un obstáculo para la comunicación. Tenemos puentes, tenemos pasos elevados. Buscamos la conectividad de diferentes maneras, vías principales, autopistas, corredores comerciales, túneles para disminuir el tiempo de recorridos de la ciudad, una ciudad del automóvil. También contamos con un sistema rápido de transporte desde el año 2006, con una logística en cuanto a estacionamientos, un embarque y desembarque seguro, carriles especiales para una transportación rápida y a menos tiempo. Una logística completa en cuanto a infraestructura. También tenemos vehículos con las respectivas rampas para las personas con discapacidad, generando proyectos inclusivos dentro de la ciudad. Dentro de la parte de sostenibilidad, ya Guayaquil ya cuenta con buses eléctricos, electrogasolineras, transportes públicos y también vehículos privados, que encontramos en cualquier parte de la ciudad, las electrogasolineras. Se complementa nuestro proyecto con el primer transporte público masivo y aéreo suspendido por cable del país. Esto es un proyecto que inicia desde el año 2014 y se lo inauguró en la época de pandemia, en el diciembre de 2020. Actualmente no tiene los resultados esperados, pero es un proyecto que más adelante vamos a ver cómo se integra a la parte de la percepción de la ciudad. Este sistema aéreo suspendido genera conectividad entre dos cantones, evitando la masificación del transporte tanto público como privado al puente que une los dos cantones. Llegamos a la época más dura en el contexto general de la crisis ambiental y energética que vivimos a nivel mundial. Se incorpora la pandemia COVID-19, que de forma repentina y de manera irreversible enfrentamos en los diferentes territorios del planeta. COVID-19 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. Desencadenando el deterioro urbano, tambalear no solo sistemas financieros más fuertes, salud socioeconómica y entre otros. Observamos nuestros soportales, su actividad comercial cero en plena crisis sanitaria. Guayaquil, ciudad cero para la pandemia, COVID-19. El primer caso importado se registra el 29 de febrero del 2020. Para marzo 16, 2020, ya tenemos un estado de excepción por el alto índice de contagios, alto índice de fallecimientos. Para 4 de abril 2020 ya tenemos 1.520 casos confirmados. El caso, un personal médico, paramédico afectado, no solamente afectado la salud física, sino también psicológica, emocional, de la cantidad de enfermos y fallecidos que teníamos. Llegamos al colapso de la ciudad, como todo país que enfrentaba la crisis, falta de insumos por la alta demanda que teníamos. No presento los cuadros desgarradores para no, mientras yo preparaba la diapositiva, me generó bastante depresión verlos, preferí no colocarlos, simplemente para que observen la forma cómo se transformó nuestra ciudad, de una ciudad amigable, sustentable. Ver los cuadros de dolor era muy fuerte.
Para el 4 de mayo del 2020 sucedían 91 decesos diarios en Guayaquil, un promedio 1 cada 15 minutos y 49 segundos según los datos del registro civil. Ciudad Guayaquil cero, ciudad de la pandemia, la ciudad más golpeada. Para en el mes de junio, aquí hay algo que acotar que me pareció interesante, fallecían 818 personas en el mes de junio, teníamos unas diferentes variantes en cuanto a los fallecimientos que ya comenzaron a bajar, ¿sí? Pero ya en el momento del entierro, y aquí tenemos un análisis del mismo mes en el año 2019, la forma del número de personas que morían en el territorio de Guayaquil. Observamos que tenemos 680 ante 818. ¿Qué es lo que pasaba? La ciudad que acoge a muchos de otros cantones venían a la ciudad de Guayaquil en busca de servicios médicos, ¿sí? En todo caso, vean ustedes el cuadro, la diferencia que existen de las personas que fallecían, el número de enterrados, y en relación al año 2019, el número que morían generalmente eran 45 personas, y teníamos que se enterraban en la ciudad, y 680 personas que se enterraban al siguiente año en el mismo mes. Fue muy doloroso la ciudad de Guayaquil. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, establece: las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados, servicios de agua y saneamiento inadecuados y otros problemas. Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en que vivimos, nos relacionamos y construimos nuestras ciudades. La Organización Mundial de la Salud subrayó que el jueves 26 de marzo que la amenaza del COVID-19 y las necesarias medidas de confinamiento contra la pandemia están causando un fuerte impacto psicológico en las sociedades y debe ser atendido con medidas imaginativas. Estas medidas imaginativas fueron tomadas por nuestra alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Llamadas de emergencia por diferentes índoles de salud mental dentro del país. Llamadas por episodios depresivos, moderado a grave, teníamos 8.920, problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia, otros problemas relacionados por circunstancias psicosociales, 5.136, son los que mayor porcentaje representaban en el territorio. Guayaquil, siglo XXI. Época de pandemia. La crisis sanitaria del coronavirus también ha permitido repensar en espacios individuales y colectivos de las urbes, con nuevas estrategias de planificación y diseño. Tenemos con una manera de reaccionar ante una respuesta. Primero estaba la vida, la salud de las personas. Teníamos adaptación de nuevos espacios, una arquitectura efímera en los espacios públicos, el distanciamiento social, demarcación espacial, medios de transportes personales, la importancia al barrio, donde teníamos limitación para el vehículo, donde solamente podíamos caminar por ciertas horas del día. Se generó la peatonización, la estética espacial quedó a segundo plano en la mayor crisis y se generó nuevos proyectos urbanos. Cabe destacar que la ciudad también se involucró en el teletrabajo, en el telestudio, determinando o recordando los principios básicos de la arquitectura, la prosémica, la acústica, que hoy por hoy a veces proyectos inmobiliarios los han descartado. Hoy vivimos una época de distanciamiento donde vemos al ser humano como un peligro a quien se acerca sin mascarilla. Dentro de los proyectos que se cambiaron de usos de suelo, tenemos el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil, un centro de importancia. Se convirtió en un hospital para atender la demanda de enfermos o contagiados graves que tenía la ciudad, con una arquitectura acompañada de una arquitectura efímera, carpas
para atención al cliente, al enfermo, carpas de atención de salud, oxígeno y todo lo más que requería para salvar vidas el territorio. Lo importante era salvar la vida sin importar en esos momentos la estética o la forma que se producía el contagio. La administración de la ciudad de Guayaquil generó cambios en la planificación urbana por pandemia, priorizó el bienestar de los habitantes, la salud física y la salud emocional. Una imagen urbana que había que mejorarlo ante los problemas psicológicos, problemas emocionales que todos vivimos, generando convenios. Cabe destacar que en nuestras ciudades, las ciudades, el territorio como tal, los cantones, tienen autonomía financiera y autonomía administrativa, generando nuevos equipamientos y elementos urbanos que cambien la forma de vida de la ciudad. El GAT municipal, cambiar la percepción espacial de la urbe porteña para la mejora de la calidad de vida. Los elementos arquitectónicos y urbanos que forman parte de las referencias más importantes para la lectura de la ciudad. Dentro de las leyes que se dieron fue la ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad. A menos de 6 meses ya teníamos una ordenanza que regulaba ya el uso de vehículos livianos, personales, la bicicleta, el scooter, la patineta, los patines dentro del territorio, dentro del casco urbano de la ciudad. Una ciudad que era una ciudad del automóvil, perfectamente conectada hacia los diferentes puntos de la ciudad interna y hacia los diferentes puntos fuera del cantón. Se convirtió en una ciudad con ciclovías, generando menos contaminación, menos contagios dentro del territorio. Hoy por hoy podemos observar nuestra ciudad de Guayaquil, una ciudad que era para el automóvil, una ciudad ya con nuevos equipamientos. Nuestro casco urbano frente a la catedral principal de la ciudad, tenemos ya una ruta para los ciclistas, donde buscamos la seguridad, el distanciamiento, equipamientos, elementos urbanos de importancia dentro de la ciudad, espacios para recorridos peatonales, y nuestro personal de control del sistema de infraestructura vial se moviliza en bicicletas o en scooter dentro del territorio, generando un aspecto amigable al entorno, ¿sí? Adicional a esto tenemos los proyectos que se han dado en cuanto a movilidad reducida. Se generaron las rampas cumpliendo las normativas, no un cumplimiento, una normativa de acuerdo a los estándares para que pueda generar el tránsito con las personas de movilidad reducida. Guayaquil, siglo XXI, se integra a la pirámide de movilidad. Primero el peatón, luego tenemos elementos de micromovilidad, tenemos el transporte rápido, tenemos transporte de logística, y por último, el transporte privado motorizado, que es aquel que en época de pandemia no podía circular normalmente, sino bajo restricciones en el territorio. Dentro de las acciones que realiza el municipio de Guayaquil, la primera galería aérea de arte, se toma en cuenta el transporte aéreo suspendido que cruzaba el majestuoso río Guayas. Y el 19 de enero del 2021 es la primera galería aérea de arte, una galería que teníamos una combinación de estilos, una representación figurativa y simbólica, mensajes, un tributo a esos héroes sin capa. Que esta combinación de estilos va desde el arte pop hasta el surrealismo. El gerente general de la Fundación Siglo XXI, Javier Alba, les estipula: es en definitiva una mirada estética diferente que esperamos que logre transmitir a los héroes de la pandemia y a sus familias el orgullo colectivo de quienes habitamos en esta ciudad. Dentro de esta galería de arte tenemos a los niños, un artista italiano, esa trayectoria de esos italianos en el territorio guayaquileño, quien con su obra reflexiona sobre el cuidado y su protección. La primera galería de arte contemporáneo, Guayaquil y sus héroes durante la pandemia,
Tenemos los repartidores que tuvieron su protagonismo en la mayor crisis de la ciudad. Es una obra de un autor español. Tenemos también aquí tenemos también a los médicos en el hospital Luis Bernaza como un ícono arquitectónico en representación a esa clase médica que apoyó, que también fallecieron muchos. Tenemos también la sociedad civil, un artista francés, los abuelos, ¿sí? Podemos aquí ver los abuelos en esta galería de cielo abierto, fueron también homenajeados por un artista ecuatoriano, también la mujer, por la artista de Sofía Zapata, Ecuador. La familia, también de un artista chileno, y también a las enfermeras dentro de esta galería de arte abierto, también otro italiano dentro de las obras de arte. Y la ciudad se volvió compacta, el barrio era lo importante. Quienes apoyaron a ese ecuatoriano que tenga sus alimentos fueron las tenderas. También ellas forman parte de esta galería. Tenemos aquí al curador de la muestra, a Luciano, que nos determina representar los valores de una ciudad y su gente. Quisimos que el conjunto de las obras representen un tributo lleno de vida, color y esperanza en el futuro de la ciudad y de sus habitantes. Esta galería tiene materiales de tecnología ecológica, materiales reflectivos, color al espacio público. Y tomo una nota de Kahn en el año 2017. Es ampliamente aceptado que la práctica de las artes produce efectos físicos, mentales y psicológicos. Espacios que necesitaban después de ese duro andar a través de una pandemia. Y voy a tomar las palabras del expositor del día de ayer, de Gonzalo, que dice que la ciudad es el escenario de la vida. Nuestra ciudad fue un escenario de momentos muy duros. Todo lo que se escuchaba y todo lo que decía era absolutamente verdad. Había que cambiar la forma de ver la ciudad de otra manera. Esto es entre los proyectos más importantes que se han resuelto. Guayaquil, una ciudad que mira a sus riquezas hídricas, con proyectos de manera conceptual. Secuencia, primero la percepción, es la excelencia del escenario de socialización colectiva de la ciudad, que ya el ciudadano guayaquileño estaba acostumbrado, sus visitantes, a esa conectividad con el paisaje. Luego teníamos que ver la manera cómo subir esos momentos de dolor a esos guayaquileños que habían sufrido durante la pandemia. Tenemos secuencias visuales que perennizan las imágenes de los héroes sin capa. Un espacio público desempeña un papel fundamental en la construcción del territorio. Dentro de esos proyectos también tenemos un conjunto escultórico memorial en honor a las víctimas de la pandemia. Esto es un proyecto de una escultura ecuatoriana, una escultura plástica, Victoria Bastidas Mora, futura arquitecta de nuestra ciudad, que realizó un proyecto, ustedes lo pueden observar, ¿sí? Por cuestiones de pandemia, fui durante la noche y vamos a ver cuáles son los efectos que producen dentro de la ciudad. Son 7 esculturas de tamaño natural, con 22 paneles con estrellas, total 18.600 estrellas que simbolizan a las personas que fallecieron en la mayor crisis de entre marzo y julio del 2020. Está ubicado en un hito histórico religioso de la ciudad. Su material de vidrio líquido, translúcido, es la impresión de esculturas de hielo. Jugar con la iluminación, color al espacio público. Este conjunto escultórico memorial se encuentra en un lugar regenerado por la ciudad, donde tiene una trayectoria histórica, donde se generaban plazas de exposiciones, plazas de cultura, un lugar muy visitado. Exposición a cielo abierto. Lo vemos de manera general dónde está ubicado este conjunto memorial, ¿sí? Está con la iglesia y hacia el lado derecho tenemos los paneles
con total 18.600 estrellas que simbolizan a las personas que fallecieron en la mayor crisis de entre marzo y julio del 2020. Las esculturas tienen color en este momento en horas de la noche. Son un homenaje al personal sanitario, al sector de víveres, al personal solidario y de servicio, a médicos, seguridad y adultos mayores. Tenemos en este caso aquí el personal de sanitario donde realiza la limpieza. Tenemos aquí a los adultos y tenemos una persona, un sacerdote que lo acompaña, ¿sí? Están con la Biblia. Luego tenemos enfermeras. Este es el lugar de encuentro de esa Plaza Colón que llena una historia, un legado histórico a la ciudad. Eso ya lo teníamos hasta antes de la pandemia. Vendedores ambulantes. La verdad, visitar ese lugar es muy bonito, cómo se conecta el ser humano con esta galería de arte de cielo abierto. Y dentro de los últimos proyectos, que no es nuevo en la ciudad de Guayaquil, ya se ha estado dando en las administraciones pasadas, pero lo nuevo que se da en este urbanismo táctico en los nodos importantes de la ciudad. Tenemos este urbanismo táctico, el municipio generó un convenio con la empresa privada, con voluntarios para que trabajen dentro de los nodos importantes de la ciudad o mayor recorrido. Se generaron 800 metros lineales de un urbanismo táctico, donde participaron voluntarios y el municipio con los diferentes departamentos correspondientes para el diseño. Conclusiones. La imagen que resulta de la percepción está determinada por las posibilidades que brinda el ambiente percibido. El GAT municipal orientado a la organización de la ciudad generó cambios en la pandemia. En función de una crisis emocional, elementos urbanos necesarios para el bienestar de la población, percepción de la ciudad, cambio estético a la imagen del paisaje urbano a una época de color. Aquí cabe recalcar mucho, sin pertenecer a ninguna tienda política, la gestión del territorio va más allá de la planificación. ¿Qué hubiera sucedido hacia los años 1990, donde estábamos todavía en crisis urbana? Se generó una pandemia donde teníamos una gestión al territorio que va mucho más allá de la planificación, o más difícil quizás llevar a gestionar algo, llevarlo a palpar, llevarlo a la realidad es duro. Pero nuestra ciudad tiene de ese disfrute en cuanto a espacios después de una crisis sanitaria. Muchas gracias. Bien, Grace, pues interesante el repaso que nos haces histórico de los momentos de progreso y de deterioro, de decadencia de la ciudad. Y creo que el último gran momento que ha tenido la ciudad fue en el año pasado, a partir de los efectos terribles de la pandemia. Y como siempre, pues hago un comentario para dar tiempo a que se animen. Decía que este hecho de la pandemia en la ciudad de Guayaquil tuvo efectos terribles. Yo estuve por invitación de ustedes compartiendo en la ciudad de Guayaquil con la universidad y con el Congreso de Arquitectura que organizaron, si no mal recuerdo, en la segunda semana de febrero del año pasado, del 2020. Y ya se había dado la manifestación de la pandemia a nivel mundial en China y empezaba a tener efectos en Europa, principalmente Italia, España. Pero en América todavía no nos llegaba. Pues. 2 semanas después de que yo estuve ahí, se dio el primer caso y un mes después se empezaron a vivir estas situaciones dramáticas en Guayaquil, que fueron noticias a nivel mundial. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue, bueno, primero fueron escenas terribles que yo no podía creer que estuviera ocurriendo en la ciudad. ¿Y por qué? Porque al momento de mi visita, un mes antes aproximadamente, no concebía, no vi que la ciudad estuviera en condiciones tan vulnerables como se manifestaron posteriormente. Me pareció que era una ciudad que estaba bien equipada, en el contexto, digamos, de nuestros países,
bien equipada, con buena infraestructura, con buenas políticas públicas, con un gobierno municipal que estaba trabajando en muchos temas, en fin, una ciudad con cierta prosperidad, cierta pujanza, en fin, estaba viviendo un buen momento y no me pareció que los cuadros que veíamos debieran ocurrir. Sin embargo, pues eso demuestra que toda ciudad es frágil ante situaciones inesperadas y que la infraestructura de la ciudad, sobre todo la infraestructura funeraria, fue rebasada en su momento. Y este es, digamos, el hito que tú marcas, pero también me llama la atención que a partir de ese hecho que generó efectos, como tú ya has señalado, y no voy a repetir, generó una reacción, me parece que positiva, de parte del gobierno de la ciudad, y han emprendido pues acciones que van en favor de, digamos, de políticas urbanas eh, para tratar de resarcir y recuperar lo perdido y recuperar el estado de ánimo positivo de la gente, pero que también sí continúan una línea de trabajo de intervenciones para el mejoramiento de la ciudad. Yo este tema del, del teleférico, del cielo cable, ¿cómo le llaman? Cable de aire, ¿cuál es el nombre? No lo vi, o sea que realmente si yo... Aero suspendido, aero Ajá. suspendido. Bueno, en febrero del año pasado ni siquiera estaban puestos los postes. Entonces fue un proyecto que hicieron relativamente rápido y por supuesto que, bueno, otros temas que tú has señalado son nuevos y eso quiere decir que la ciudad, a pesar de la crisis, ha seguido trabajando y eso me parece muy interesante. Siempre hay novedades en Guayaquil y espero que a nuestros asistentes pues los motive a conocer más sobre la ciudad y, por supuesto, aprovechar que estamos aquí discutiendo, comentando, para obtener más información de parte tuya. En la sección de preguntas y respuestas, José Alfredo Bañuelos comenta, muy interesante, y pregunta, ¿cómo ve a la ciudad de Guayaquil en el futuro? ¿Considera que llegue a ser una ciudad próspera? ¿Qué comentas al respecto, Grace? Guayaquil es una ciudad próspera, ¿sí? Es una ciudad referente. Primero que su casco urbano, su zona pericentral, tenemos actividades, edificaciones de uso comercial. Solamente la diferencia está en la densidad poblacional de los diferentes sectores. Guayaquil es una ciudad sumamente próspera. Las elecciones que apuntan a los gobernantes en cuanto a la alcaldía han hecho mucho por la ciudad y todavía falta. O sea, como la ciudad ha sido un lugar de atracción para muchos, para propios y extraños, tenemos zonas periféricas, los bordes periféricos a la ciudad, todavía hay mucho que hacer, pero poco a poco se ha ido desarrollando, mejorando todos los barrios, poco a poco. Hay ciertos proyectos que apuntan que desde la comunidad aporten a la mejora del barrio. Sí, yo veo una ciudad próspera. Esperemos que no me equivoque con el tiempo. Sí, bueno, hay una pregunta que se relaciona a esto, a la pregunta anterior y a lo que has comentado. Te felicitan por la información de la presentación y dice, bueno, ¿cuáles son los principales, en tu opinión, los principales desafíos de la ciudad y cómo imaginas a Guayaquil en los próximos 10 años? ¿Qué temas son los que habría que atender? Muy bien. Tu amigo Milton Andrade pregunta. Bueno, los desafíos que tiene la ciudad es incrementar ese índice verde urbano, que falta muchísimo por hacer. Ya la ciudad está consolidada, es mucho más difícil y la cultura de la gente, los guayaquileños, que teníamos esa costumbre de construir sobre el 100% del lote. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Falta mucho más buscar unas normativas que garanticen la permeabilidad del suelo. Tenemos esa cultura. Los clientes tienen un proyecto y sus retiros
nos piden que sean todos pavimentados. Entonces, evitamos la permeabilidad del suelo. Deben de hacerse más normas que regulen el uso del suelo, la permeabilidad, las consecuencias en cuanto al cambio climático que vivimos actualmente. Adicional, la ciudad de Guayaquil, por su clima, que ha sido, es trayectoria su clima, ¿verdad? Temperaturas muy fuertes. Todos guayaquileños estamos acostumbrados a tomarnos una gaseosa y cada vez consumimos más plásticos por una gaseosa, por agua, generando gran cantidad de volúmenes de residuos al territorio. Hay mucho que hacer todavía, muchísimo. Esto es simplemente salir de una crisis emocional, pero que dio apertura a nuevas normativas, menos contaminación al planeta, la micromovilidad, que no la teníamos como establecida en el territorio, pero falta muchísimo que hacer. No sé si respondí su pregunta. Bueno, Grace, aquí Rigel Yair Aranda Montero, yo creo que, bueno, entusiasmado por los proyectos que nos has mostrado en diferentes momentos, pregunta que cuál crees que fue el momento o las acciones que detonaron que la ciudad, los ciudadanos y autoridades emprendieran este camino de intervenciones positivas en la ciudad. ¿Cuáles crees que tú fueron esos momentos y hechos que fueron determinantes? La mayor crisis que se daba, porque la verdad la ciudad estaba desolada, desabastecida del dolor, que ya al mes de mayo, la cantidad de personas, o sea, la calidad de ciudad, era, todo lo que se decía en las noticias era verdad. Entonces, fue a partir de mayo que las diferentes coordinaciones a nivel de municipio comenzaron a trabajar. Y se vieron sus efectos muy pronto. Por ejemplo, ya en julio ya teníamos la movilidad, esa seguridad para el peatón, menos accidentes en la vía, la protección hacia el peatón. Entonces, fue casi inmediato. Hoy por hoy no ha pasado desde la pandemia, fuerte mayo, ya julio, 1 de julio, ya teníamos una ordenanza para esa circulación individual de la persona en el territorio. Y de ahí se han generado, imagínense, estas obras de arte, que lo tenemos esa galería aérea, que no es tan rápido, o sea, tuvo que haber un consenso para la selección de los artistas. Y adicionalmente tenemos otros proyectos a nivel de barrio que no los he presentado por el conflicto de contratación. Entonces no quería generar problemas dentro de esta ponencia, pero se han generado otros proyectos que fueron surgiendo poco a poco. Cómo mejorar esa calidad de vida a ese transeúnte, a esa persona que pasó un dolor. Todos y cada uno íbamos a un centro, al supermercado más que nada. No había otro punto de conversación que quién había fallecido. O sea, había la manera de cambiar ese dolor de las personas. Si no era un amigo, era un conocido, era un familiar, alguien, a veces familias enteras perdieron todo su grupo familiar. Entonces eso fue rápido. Bien, pero Grace, de esto en relación a la pregunta anterior, de en qué momento, tú nos hablabas de que hubo un momento de decadencia económica y por diversas razones, y también que coincidió con malas administraciones, así lo definiste tú. ¿En qué momento se dio el cambio y cuál crees tú que haya sido la acción urbanística que es como emblemática para entrar en un proceso, digamos, más positivo del desarrollo de la ciudad? Ok, a partir del siglo XX, ¿sí? Tenemos un proceso de recesión, caen los precios del banano, caen las exportaciones del petróleo, caen las exportaciones del cacao y malas administraciones municipales. Luego, para alrededor de los años 1990, tenemos un personaje de la ciudad muy querido, pero con cierta visión en cuanto a la parte urbana. El deterioro ya está, pero
esa preocupación nace de la empresa privada que entregan el proyecto al nuevo alcalde de la ciudad. Y él retoma ese proyecto, inicia de la empresa privada hacia los años 1990, que generó un cambio. Al ver este cambio, él fue un expresidente de la República del Ecuador, León Febres Cordero, que generó este cambio. Este alcalde, que había sido expresidente, generó leyes en el territorio para que el presupuesto o la declaración de impuestos que uno generaba desde su empresa o de manera particular fueran concebidos para la generación de proyectos. A tal punto que la población, los guayaquileños, los empresarios, el emprendedor individual, generó parte de sus recursos, de sus impuestos que sean donados para la construcción del malecón del proyecto 2000. Lo importante de esto de aquí, que se recibió tanto dinero, en vez de quedar faltantes, tuvimos un superávit. Ese superávit generó que se construya el nuevo malecón. Ya aquí va más allá de una planificación que se haga, es la gestión en el territorio, la visión hacia dónde puedo dar, cuáles son sus recursos importantes, esos recursos hídricos. Guayaquil, su recurso hídrico o sus recursos hídricos elementales, fundamentales, es su majestuoso río Guayas y su estero que crea una identidad a propios y extraños. Guayaquil es la ciudad que mira a esos recursos hídricos.